Guatemala se abstuvo de votar en un proyecto de resolución de Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, presentado por Palestina y respaldado por más de 40 países, que exige el fin de la ocupación israelí en el plazo de un año. La Asamblea General de la ONU celebró una sesión especial de emergencia en la que se sometió a votación la exigencia a Israel. La Asamblea General exige que Israel ponga fin sin demora a su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado, que constituye un hecho ilícito de carácter continuado que genera su responsabilidad internacional y que lo haga a más tardar 12 meses después de la aprobación de la presente resolución, indica el texto. La votación se basó en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en los territorios palestinos ocupados y sobre la ilegalidad de la presencia continuada de Israel en estos territorios. Guatemala y otras 42 naciones como Australia, Costa Rica, Croacia, Alemania, Panamá, Polonia, Suecia, Suiza, Ucrania, Uruguay y Reino Unido decidieron abstenerse de emitir su voto. Y el gobierno de Israel brindó su postura sobre la decisión de la Asamblea de la ONU, donde solicitaron el fin de la ocupación israelí de los territorios palestinos. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que ha sido duramente criticada por el Estado de Israel. En un comunicado oficial, el gobierno israelí calificó la decisión como distorsionada y desconectada de la realidad, argumentando que la resolución alienta el terrorismo y afecta las posibilidades de alcanzar la paz en la región. Israel sostiene que la resolución presenta una versión unilateral de la situación, ignorando los ataques terroristas contra sus ciudadanos, así como las recientes atrocidades atribuidas a la organización Hamás, como las ocurridas el pasado 7 de octubre. Además, el comunicado asegura que Israel enfrenta ataques diarios desde varios frentes, algunos apoyados por Irán, y que la decisión no toma en cuenta sus necesidades de seguridad ni sus derechos históricos en la región. El gobierno israelí advierte que esta decisión fortalece a Hamás y envía el mensaje de que el terrorismo puede ser recompensado a nivel internacional, lo que según Israel complica los esfuerzos para alcanzar un acuerdo de liberación de secuestrados y un alto al fuego. Bueno, conozcamos entonces información para este análisis. ¿Qué es lo que ha pasado en torno a ese tema? Pues en un escenario de creciente tensión en Medio Oriente, la Asamblea General de las Naciones Unidas llevó a cabo una sesión especial de emergencia para votar una resolución impulsada por Palestina, respaldada por más de 40 países. Este proyecto exige que Israel ponga fin a su ocupación en los territorios palestinos en un plazo de un año. La resolución se basa en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que considera la presencia de Israel en esos territorios como ilegal y sugiere que esto implica responsabilidad internacional. Bueno, ¿qué ha pasado entonces en la votación? Pues Guatemala decidió abstenerse, uniéndose a otras 42 naciones, entre ellas Alemania, Reino Unido, Australia, Costa Rica y también Panamá. Esta abstención ha generado un debate sobre la postura de Guatemala en temas tan delicados en el ámbito internacional. La decisión de no emitir un voto ni a favor ni en contra refleja una posición diplomática cuidadosa, evitando alinearse de manera contundente en uno o también en otro bando en un conflicto que es bastante complejo. Vamos a analizar entonces esta situación de emergencia que se da ante la Asamblea de la ONU y también la postura de Guatemala, que decide, bueno, no votar ni a favor ni en contra, pero es una decisión y una votación que sin duda, Fernando, sorprende, porque recordemos que en su momento Guatemala apoyó a Palestina recientemente, claro, ¿no? Mira, creo que cuando hacemos un análisis de cómo el derecho internacional público tiene una manifestación por demás importante para el Estado de Guatemala, nos damos cuenta que una de las características elementales de esta relación internacional es que Guatemala siempre ha sido muy diplomática en las decisiones que realmente otros países son contundentes para tomarlas, así es. Incluso llevan el estandarte de ir a generar dentro de la Organización de Naciones Unidas un movimiento que realmente pueda ir, sobre todo cuando es el tema de Israel y cuando es el tema de Palestina, temas
y decisiones muy radicales. Guatemala vuelve a mostrar esa diplomacia, vuelve a mostrar que con esta acción de abstenerse realmente, de decir sí, no, pues lo que maneja es un criterio por demás igual a los restantes países que tomaron la misma determinación de ser realmente muy consecuente con la circunstancia de cómo se ha manejado tanto con Israel al día de hoy, como por supuesto en el momento en que, como tú bien lo indicabas, apoyó a Palestina. Por supuesto, cuando hablamos de Medio Oriente, hablamos de una cantidad de circunstancias beligerantes muy complicadas de analizar y naturalmente todo lo que sucede en esa área, pues por supuesto que tiene repercusiones en lo que Guatemala maneja, sobre todo a nivel comercio, a nivel intercambio cultural, a nivel de relaciones diplomáticas y obviamente creo que en esta decisión nos vamos a lo que Guatemala ha tomado como marco referencial desde siempre. Tener una actitud que nunca realmente se enfoca a ser beligerante, ser promotora de una actitud que vaya enmarcada a la promoción de circunstancias de ataque entre países. Guatemala no se maneja desde ese criterio y por supuesto el hecho también de que esa abstinencia en su voto manifiesta realmente el no querer tener de ninguna forma un tipo de reclamo a posteriori por parte de los países que pudieran verse afectados por el hecho de un voto que vaya en contra o a favor de una actitud que pueda dominar en la mayoría de países que conforman a la ONU. Así que creo que esto básicamente es lo que Guatemala ha manejado en la mayoría de ocasiones cuando se trata sobre todo de espacios tan complejos a nivel del mundo como lo es Israel y Palestina. Sí, así es, sin duda, pero sobre todo también el hecho del cambio de opinión, ¿no? Porque imagínate, lo hemos indicado, Guatemala manifestó su apoyo a Palestina, ahora dice, bueno, no estamos a favor ni en contra, pero también recordemos que las decisiones, el país en sí está obviamente pendiente de lo que pasa en estas asambleas y cuál es la postura de Guatemala. Y recordemos que esa decisión que tomó en apoyo a Palestina también fue muy criticada, que de hecho este fue uno de los motivos por los cuales el ministro de Relaciones Exteriores tiene una solicitud de interpelación también en el Congreso de la República, ¿verdad? Que por cierto está pendiente de que se conozca también. Entonces, creo que las decisiones de apoyo o no que puedan tomar a nivel diplomático, Guatemala las tiene que cuidar muy bien, analizar muy bien lo que está pasando y recordar que pues es una postura a nivel de país que puede tener cualquier tipo de repercusiones también y pues lo vemos que otros países también están jugando esta misma carta porque pues no se ha logrado un apoyo total, sino que son más de 40 países que están en la misma posición de Guatemala de decir, bueno, yo mejor ni me meto en ese tema, porque es un tema muy tenso también, ¿no? 42 países en total que toman la decisión de un voto de abstinencia. ¿Por qué? Porque al final es una determinación libre de los pueblos. Aquí es donde figura realmente ese espacio tan elemental de la independencia de las decisiones que muchas veces se confunde con el concepto de soberanía. Soberanía es un tema muy diferente y nuestra Constitución lo explica en la forma y el sistema de gobierno que en este caso el Estado de Guatemala manifiesta todos los días. Pero aquí vamos a la independencia de cuál es la determinación de 42 países de decir, miren, realmente entendemos la complejidad de ese conflicto que se está generando en esa parte de Medio Oriente. Nuestra decisión no va a ser impulsar una actitud que pueda ir en detrimento de esas relaciones que de por sí están prácticamente nulas. Pero creo yo que al darnos cuenta que son 42 países, Sandy, que toman esa decisión, al igual que Guatemala, no es que sean unos pocos realmente que no tienen ni ton ni son y que no les interesa realmente decir, mire, sí, que esto termine o no, que haya una sanción en contra de Israel. Entonces, creo que definitivamente aquí entra mucho lo que en diplomacia se ha manejado a lo largo de los años. Es un tema que dentro de la medida de las posibilidades de un Estado que está adherido a la ONU, es porque realmente en el momento en que se necesita un voto que sea contundente para poder generar una sanción a algún país, sea cual sea este, que esté generando algún tipo de beligerancia contra otro, bueno, pues
la determinación puede ser de la mayoría, decir, sí, vamos a poner este tipo de sanciones y le vamos a llamar justamente la atención a este país que está generando estos espacios complejos. Pero también tienes el derecho como país adherido a la ONU de decir, mire, yo no pienso igual que usted. Posiblemente la manera en como países que sí están en la línea de generarle esa llamada de atención a Israel, sean países que están con una costumbre mucho más amplia de manejar temas de guerra, temas de conflictos, temas que realmente apunten a esa beligerancia que enmarca siempre este esquema de pleito entre dos países. Guatemala, de verdad, es un país, dentro de lo que tú analices, a nivel internacional, cero guerras, no nos hemos metido en una problemática que realmente podamos decir es que entramos en conflicto con Belice, con Honduras, con El Salvador o con México en algún momento. Somos un país que promueve esa paz a nivel internacional y por ende creo que esta decisión va dentro de ese marco de cómo se ha desarrollado el Estado de Guatemala dentro de la Organización de Naciones Unidas. ¿Acertada la decisión? Yo considero que sí. ¿Tú qué piensas? Totalmente, de acuerdo contigo. Soy de la opinión que en momentos de inmiscuirse con una decisión de Estado, de generar realmente llamadas de atención o algún tipo de espacio donde se le diga al país que está generando una problemática, mire, estamos pues realmente invitándole como grupo a que usted deje de hacer esa acción y saber que esa acción trae una historia, que trae realmente una complejidad histórica que no solo es venir y decir, sí, como el montón votan, yo también voy a votar así. No, tienes que tomar una decisión con base en lo que tu estructura interna de desarrollo social maneja. Y es muy responsable también la decisión que se toma. Y esa responsabilidad. Y por supuesto, cómo te manejas a nivel internacional también con ese tipo de decisiones. Y acá es donde se pone de manifiesto, por supuesto, que un país como el nuestro diga, bueno, miren, realmente entendemos la complejidad, pero no vamos a entrar en ese espacio de decir, sí, que Israel está cometiendo este tipo de errores, este tipo de circunstancias. No nos vamos a meter a emitir una opinión, preferimos abstenernos y es una voluntad que en este caso Cancillería, por supuesto el embajador de Guatemala en la ONU y el mandato que recibe también del encargado de las relaciones internacionales, que es el presidente de la República, pues marca y manifiesta una actitud de un pueblo. Somos un pueblo y ellos nos representan y la decisión realmente del pueblo al tenerlos a ellos al frente de este ámbito político, no solo nacional sino internacional, reviste realmente una explicación muy contundente de cómo se maneja el pueblo de Guatemala. Así es difícil la verdad esa decisión, pero pues coincidimos en el punto de que abstenerse es lo más oportuno en este momento, ¿no? Y en esta misma sintonía, en esta misma línea, pues ya los 42 países, que dentro de ellos se encuentra también Costa Rica, que ha tomado entonces esta decisión de no estar ni por un lado ni por el otro. Creo que es una decisión también muy compleja de poder analizar y sobre todo esas repercusiones que puede traer, la responsabilidad que requiere también, sobre todo conociendo este problema que ya tiene varios años ya de existir y pues es un punto que siempre se ha venido tratando también en las Naciones Unidas. Sabemos la emergencia con la que se dio también, lo difícil del conflicto que se está viviendo todavía en Medio Oriente, en un ambiente bastante tensión, pero pues no se logra el apoyo total ni para Israel ni para Palestina. Los países están bastante divididos, la verdad. Entonces veremos al final qué es lo que indica las Naciones Unidas respecto a este tema, si se le dará seguimiento, si se va a pues proponer en otra ocasión que se vuelva a abordar el tema. Así que nosotros, por supuesto, pendientes de lo que pase sobre este conflicto, que esperamos que pueda tener algún tipo de resolución pacífica, porque ya se ha vuelto muy tenso, ¿no, Fernando? Claro, y es que una exigencia de que Israel realmente desocupe territorios palestinos en un plazo de un año es una circunstancia bien compleja. Y países como Guatemala, pues Costa Rica, Panamá, incluso Alemania, Reino Unido, que son países, Alemania y Reino Unido, que han estado dentro de su historia, su evolución histórica, en guerra, en ocasiones que realmente han demarcado incluso
activaciones de guerras mundiales y aún así dijeron, no, estamos absteniéndonos de votar en esta circunstancia que no consideramos prudente. Así que es el derecho realmente de un pueblo como Guatemala. Un poco el contexto de lo que ha sucedido entonces en este punto de emergencia de la Asamblea de las Naciones Unidas. Vamos a hacer una pausa. Al regresar estaremos en entrevista con Max Santa Cruz, ya se encuentra con nosotros, hablando siempre de Naciones Unidas, pero de otro tema, así que esté pendiente, ya volvemos.